Buenas, buenas, aquí estamos con ustedes, con un tema más de cabeza y cuello. En el día de hoy, como están viendo ustedes, acá tenemos fascias y músculos de la cabeza, bueno, y del cuello, pero más adelante trataremos esta parte, pero no la incluimos ahora en este tema. Este tema va a ser básico para todos los músculos del cuerpo humano. O sea, va a ser un tema en lo que vamos a tratar solamente de la cabeza, una parte de los músculos y fascia de la calvaria. Y mención solamente de los músculos de la mímica, pero que serán estudiados más adelante con más profundidad. Aquí, como verán, ya empezamos a ponerle partes blandas a lo que era ese cráneo que estudiamos. Ya vimos la cavidad orbitaria, estudiamos el ojo, estudiamos la cavidad nasal, estudiamos un poquito el oído, y ahora ya vamos a ir rellenando esa cabeza de músculos, fascias y bueno, otros órganos más adelante. Sin más dilación, siempre con ustedes le hablo de la salud, le hablo de las medidas de seguridad para seguir protegiéndose, porque estamos en plena pandemia y en plena epidemia, y seguirse cuidando para seguir bajando los niveles de infección. Bueno, seguimos adelante. En el día de hoy vamos a ver, como siempre, un aspecto histórico de la medicina que siempre ayuda a los estudiantes y les ayuda a ir sentando las bases de su futura formación profesional. Aquí vemos entonces rápidamente esta pregunta y le damos una respuesta rápida. ¿Qué es y quién es? ¿Qué es y quién descubrió el ADN? Todos sabemos el ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, los famosos ADN y ARN, que son los que forman prácticamente la esencia molecular de nuestras vidas a nivel nuclear. Vamos a ver que esta cadena doble hélice tan famosa que nos trajo la vida, como se dice, y todas las características genéticas, vamos a ver que este descubrimiento es uno de los logros más importantes de la ciencia en la historia de la humanidad. La molécula de ADN fue prácticamente descubierta como partícula de nucleína, la cual le dio ese nombre, por Friedrich Miescher en 1869. Pero, ¿qué pasa? Que no quedó ahí. Después, postulados, nuevos estudios, hasta los años 1962, que James Watson y Francis Crick, ellos descubrieron las partículas más esenciales de este ADN. Bueno, ya entonces prácticamente se pudo llevar a cariotipo, se pudo ver las partes de lo que es el ADN prácticamente dentro de esos cromosomas, que se estudian ya en la actualidad como genoma humano. En 1962 ya prácticamente se descubrió todas las características un poco más específicas y más esenciales. Y lógicamente en nuestros días ya se ha profundizado este estudio. Solamente les pongo esto como datos para crearles esa curiosidad y buscar sobre este tema. Muy bien, seguimos adelante con nuestros músculos de la cabeza, con la explicación básica de ellos. Vamos a ver entonces, de hoy, vamos a ver agrupación anatómica de los músculos, embriología anatómica general de los músculos, de dónde vienen, forma general, origen embriológico de ellos, agrupación general de los músculos de la cabeza, función, irrigación general, arterial sobre todo, e inervación, muy importante. Así vamos a ver todos estos temas generales sobre estos grupos musculares. Vamos a ver entonces que entre los grupos musculares aproximadamente podemos decir que existen 650 músculos estriados aproximadamente. Forman el 40% del peso de nuestro cuerpo. Están los músculos de la calvaria,
Vamos a ver cómo músculo de la calvaria, músculos de la mímica o la expresión, músculos de la masticación, que después, poco a poco, estos grupos los vamos a ir viendo por separado. Hoy simplemente, como le digo, después de explicar toda la base fisiológica y un poco anatómica y un poquito de histología rápida de lo que es los músculos, nos vamos a estos músculos de la calvaria solamente en el día de hoy, como le estamos explicando desde que comenzamos. Esto sería una idea general de la introducción de los músculos. Vamos a ver entonces cuál es el origen embriológico de los músculos. Se forman del mesodermo. Fíjense que prácticamente aquí tenemos una vista prácticamente dorsal de lo que es el embrión, y ahí tenemos lo que se llaman las somitas. Esas somitas, esas somitas van a dar lugar a tres importantes estructuritas, que serían miotomas, los miotomas, dermatomas y esclerotomas. Esclerotomas sería la fascia, los tendones, la parte que forma parte, que ayuda a los músculos en su trabajo. El miotoma se dedica a los grupos musculares futuramente, y lo que sería los dermatomas, las partes de sensibilidad, las líneas imaginarias que se divide el cuerpo humano, que más adelante tocaremos esos temas cuando hablemos de piel futuramente. Estos músculos prácticamente en ese origen muchos emigraron del tronco a lo que son los miembros, llamándose músculos centrífugos. Muchos vinieron de los miembros o formando la cintura principal, la cintura escapular, y músculos que están más o menos prácticamente trabajando con el tronco, que serían los músculos centrípetos y músculos autóctonos, aquellos que se formaron y se mantuvieron, por ejemplo los intercostales, músculos intercostales, etc., y otros del tronco que rodean a la columna vertebral, que unos son ventrales y dorsales. Prácticamente centrífugos serían los del tronco y miembros, y autóctonos se mantienen en el torso, los que les he mencionado, y músculos de la cabeza. Fíjense, ejemplo de centrípetos, que son aquellos que emigran prácticamente la parte de miembro, pero regresan como al tronco. Sería pectoral mayor y pectoral menor, y el músculo dorsal ancho. Estos son ejemplos que les pongo porque, ya les digo, estamos hablando de la base de lo que es la musculatura en general. Por eso estamos mencionando músculos que no son de cabeza y de cuello, pero como ejemplo del desarrollo del sistema muscular. Aquí tenemos ejemplo de una fibra muscular. Aquí tenemos el embrión, cómo dio lugar a dermatomas, miotomas, etc., y esclerotomas. Seguimos adelante. Elementos básicos de una fibra muscular. Fíjense, una fibra muscular, como la vemos aquí, la fibra muscular tiene elementos básicos. Los músculos son órganos carnosos que ayudan, lógicamente, que tienen la propiedad de contraerse, relajarse y de manera a provocar un trabajo mecánico, ayudando así a las articulaciones. Trabajan en conjunto. Músculos que mueven las articulaciones que se mueven porque los músculos hacen ese trabajo mecánico. ¿Cuáles serían los elementos? La fascia, una fascia, está rodeado por una fascia en general, todos los músculos, que es esa parte blanda. Cuando vemos, por ejemplo, alguien ha visto cuando se mata un cerdo o una res, cuando la carne tiene esa parte blanca, esas fibras blancas son fascias, las fascias musculares. Ahora hay tres elementos fundamentales en los que se divide la fibra muscular, que sería una capa más externa que cubre todo, que sería el epimicio, una que rodea los grupos de fibras, de miofibrillas, que sería el perimicio, y donde se encuentran las fibrillas en sí, contenidas en este perimicio, que sería endomicio. Ya ahí estaría la miofibrilla, donde se lleva a cabo la contracción muscular a través de mecanismos de relajación versus contracción, que lo vamos a explicar ahora exactamente en este momento. Entonces fíjense que en esa miofibrilla hay unos túbulos T que comunican la parte más externa del perimicio con el endomicio, por donde entran electrolitos, etc., y hay un mecanismo
de paso de agua, paso de electrolitos, como le digo, de sodio, etcétera, calcio, para la contracción muscular. Estaríamos viendo lo que es irrigación. Prácticamente cada músculo tiene sus grupos arteriales, prácticamente, que se estudiarán músculos intercostales, arteria intercostal, por ejemplo, que más adelante serán estudiados. La inervación, vamos a explicar la inervación más específica de los músculos y la placa neuromuscular en los músculos esqueléticos que serán estudiados. Aquí les presento a grosso modo unas líneas que vienen de lo que es la neurona motora, que viene hacia lo que es el uso neuromuscular, y prácticamente también la placa motora, que sería la placa neuromuscular, y otras inervaciones que veremos más adelante. Aquí sería de forma general cómo funciona la inervación de un músculo. Ahí les agrego un poquito más para que vean cómo del asta anterior vienen unas fibras, porque digo eferencia, hacia lo que es la placa motora, y vienen hacia el uso neuromuscular, donde hay una mixta, recibe como un aviso de contracción y o relajación para establecer una nueva respuesta hacia lo que es el músculo. Vamos a ver más adelante bien. Bueno, aquí tenemos la inervación de la musculatura esquelética, de vaso sanguíneo y del corazón. Vamos a ver del músculo. Hay dos formas de que se inerva lo que es el músculo en general. Sería en el tendón, en lo que es el sistema de Golgi, que desde el tendón recibe una aferencia de tipo especial, propioceptiva, como se llama, que va hacia el asta posterior y se comunica y transmite a los centros una vía sensitiva a través de sensores especiales que captan vibración, que captan presión, etcétera, y o elongación. Y aquí está, como le decíamos anteriormente, la inervación del uso neuromuscular y la placa neuromuscular, donde existen prácticamente sensores especiales en el uso neuromuscular, y existe en la placa neuromuscular mediadores químicos especiales con neurotransmisores como la acetilcolina. Muy importante. Esto hay que irlo entendiendo, porque futuramente, como la miastenia gravis, el Lambert-Eaton, etcétera, intoxicación con organofosforado, para entender estos cuadros clínicos hay que entender bien la inervación muscular. Aquí está, miren, un dato muy importante: la vasculatura, los vasos sanguíneos, no solamente les aclaro aquí, solamente son inervados por la parte simpática. La parte parasimpática no inerva la vasculatura. Hay una excepción especial en el caso del corazón, que sí es inervado por la vía simpática, ahí está el tronco simpático, y el vago, o sea, la parte vagal, que llega como parasimpática. El resto de los vasos sanguíneos del cuerpo no son inervados solamente por el simpático. Se encargaría de la relajación, el control de volumen, el óxido nítrico y otros reflejos, otras respuestas que van a provocar vasodilatación. Prácticamente. Muy bien, eso es importante explicarlo, porque la musculatura va a tener la inervación de acuerdo a donde se encuentre, ya sea esquelética o de tipo visceral. Muy importante. Seguimos ahí. Esto lo agregamos acá para tener una idea muy importante de los tipos de inervación e inervación del músculo. Vamos a ver entonces propiedades de los músculos. ¿Cuáles serían esas propiedades de los músculos? Son 4 propiedades fundamentales. Excitabilidad. Ante estímulos, estos responden, se excitan y después se contraen. Muy importante. La extensibilidad. Fíjense, cuando hay una contracción, ya sea concéntrica o excéntrica, ellos son capaces de no resistirse a la contracción y o extensión, lo que entonces le da esa capacidad de extensibilidad, elasticidad. Claro, aunque sean fibras musculares, son capaces de ser elásticos, y esta propiedad se va perdiendo con el tiempo, con la edad, y es muy importante todo esto. Y la contractilidad, que está formado por esa miofibrilla, está formado por
lo que se llama elementos como actina, miosina, que están muy bien presentadas y se ve, por ejemplo, como línea Z, línea H, y se estudian así porque la actina y la miosina se entrelazan entre sí. Una entra dentro de la otra atraída cuando hay contracción y se pueden relajar cuando hay relajación. Se separan, dando lo que es la contracción muscular siempre asociada con mecanismos del ATP y mecanismos del calcio. Muy importante para resumimos que ATP hace falta para prácticamente la relajación, el calcio para la contracción con las troponinas y el ATP para la relajación. Si no hay una verdadera o adecuada ATP con mucho acúmulo de ácido láctico, el músculo se queda contraído. Y esos son los dolores musculares que se producen cuando hay ejercicios anaeróbicos. Muy importante el tema de los ejercicios. Son las 4 propiedades fundamentales de los músculos y bueno, que le dan las características a ellos de poder, contracción, relajación y un mecanismo de compensación posterior a estas contracciones y o relajaciones. Vamos a ver partes de un músculo. Cuando vemos músculos, fíjense que no le he presentado mucho músculo de cabeza y cuello si estamos en cabeza y cuello, pero es que la generalidad es muy interesante y se explican bien con los músculos esqueléticos. Los puntos, el músculo se inserta en lugares, claro, en lugares fijos para poder hacer su trabajo mecánico. Por ejemplo, este es el bíceps, este músculo es el bíceps, aquí está insertado en el húmero, aquí mismo en la cabeza humeral y en la escápula, tiene 2 cabezas. Más adelante explicaremos cuándo estas clasificaciones también, hoy mismo en este tema. Está las partes fundamentales del músculo, que sería el vientre, este es el vientre, esta es la parte carnosa, ¿ve? Que es más desarrollada en muchos atletas y ya el paciente mayor, cuando se va haciendo más viejo prácticamente, que entra en cataxis, o sea, en catabolismo, ya va perdiendo esa masa muscular, pero se nota bien en las personas jóvenes, fuertes, sobre todo atletas. El vientre es la parte carnosa, como le digo, la parte que se contrae, esta. Los tendones son los puntos de fijación, ya sea la parte más proximal que se llama cabeza o inserción de origen, y lo que es la cola o la inserción terminal. Quiere decir que la cabeza, el punto cabeza va a servir de punto pivot y la parte, la cola va a estar en la parte que se mueve prácticamente, que se mueve. Hay lugares donde se mueven los dos, pero va a estar en la porción que se mueve. Por ejemplo, este bíceps que está insertado en estos lugares que de origen que le decía, va a estar por esta parte en lo que es el radio. Aquí insertado prácticamente en lo que es fíjense cómo en el radio aquí, y es ayudado por otros músculos como el braquial. Muy bien, esas clasificaciones vienen después, cómo se ayudan y cómo se ayudan con clasificación y nomenclatura específica. Muy bien, esta es la parte que forman a un músculo específicamente. Ahora, hay elementos auxiliares que ayudan al músculo en su contracción y en su trabajo, que serían las fascias que, como esta que le enseñamos, las fascias que van a lubricar, van a servir como de permitir que el músculo no se distienda demasiado, que prácticamente mantenga un volumen adecuado y en el momento de contracción no se forme una pelota, sino que mantenga y ayude a la fuerza de esas fibras musculares que se están contrayendo. La vaina fibrosa de los tendones, aquí están, por ejemplo, las vainas sinoviales. Las vainas sinoviales contienen el líquido sinovial. El líquido sinovial es una extensión del líquido prácticamente del plasma y contienen los elementos necesarios para lubricar y ayudar en la contracción a esos músculos. Las bolsas sinoviales, por ejemplo, aquí están las bolsas sinoviales, hay algunas, en este caso les enseño porque se ven mejor. Y huesos sesamoideos, por ejemplo, están aquí los huesos sesamoideos. Les pongo el ejemplo de hueso sesamoideo grande, mayor del cuerpo, que se llama la patela, la rótula, que se encuentra en la articulación de la rodilla. Muy importante eso, los huesos sesamoideos. Están en el espesor de los tendones y ayudan prácticamente en esta contracción para darle fortaleza a esa parte tendinosa
que une músculo a hueso. Muy bien, estos son los elementos auxiliares de un músculo. Ahora bien, ¿cuál sería la clasificación según su trabajo mecánico y localización? Fíjense, vamos a poner un ejemplo: estructura, función y localización. Tenemos el músculo liso que está en los vasos sanguíneos, las glándulas, etcétera, en las vísceras, y es totalmente involuntario. ¿Qué quiere decir involuntario? Que no depende de nuestro movimiento. Si yo quiero, puedo mover mi brazo, hacer la flexión, extensión. Eso es voluntario, eso es consciente. ¿Ve? Pero un vaso sanguíneo, estando aquí hablando con ustedes, puede ser que me ponga un poco nervioso, por ejemplo, y sube un poco la presión. Quiere decir que esa musculatura de los vasos sanguíneos se contrajo independientemente que yo quisiera hacerlo. ¿Ve? Igual de las vísceras, cuando se mueve un uréter llevando la orina hacia la vejiga, cuando se contrae la vejiga para orinar. Todo esto es de forma involuntaria. Está el estriado involuntario, que es un único caso, que sería el corazón. El corazón es el único músculo especial que su fibra es estriada y a la vez es involuntaria. Cosas de Dios, como yo diría, porque este músculo prácticamente es autónomo. Automatismo cardíaco, automatismo del músculo cardíaco. Fíjense que hay ejemplos, lo pueden ver, busquen, pueden buscar en YouTube, etc. El músculo del corazón o corazón latiendo fuera del cuerpo humano. Por un momentico, con solución salina, etc., se ve cómo se contrae y trabaja de forma autónoma. Y está el estriado voluntario, que es la musculatura esquelética. La musculatura esquelética, que esta sí es totalmente voluntaria, que responde a nuestro deseo de movernos o de no movernos. Y es prácticamente, como les digo, voluntaria, con la inervación que ya vimos anteriormente. Esto es un esquemita muy importante que les pongo para que vean cómo, según estructura, función y localización, trabajan de forma involuntaria o voluntaria. Los músculos que vamos a estudiar de la cabeza son voluntarios. Prácticamente hay músculos de la faringe. Puede haber algún músculo que, por ejemplo, tensor del tímpano, tensor del estribo, que no depende de nosotros, que a pesar de ser estriados, se mueven de forma involuntaria, no depende de nosotros. Bueno, según la forma y dirección de las fibras, existe el músculo bíceps, tríceps y cuádriceps. Bueno, este es el músculo bíceps, como decimos, le enseñamos hace un momentito, el músculo bíceps, recordar que es este que le enseñé, este músculo que les había enseñado, este es el bíceps, aquí, ¿veis? Este músculo bíceps, que tiene dos cabezas. El tríceps, que estaríamos hablando en la parte posterior del brazo, que tiene tres cabezas. Y cuádriceps, el del muslo, que tiene cuatro cabezas, o cuatro inserciones de origen. Y ahí viene esa clasificación. Está monogástrico, cuando tiene un solo vientre. Está el digástrico. Aquí les pongo el ejemplo ya, un músculo que sería de cuello, que sería el músculo digástrico, con un vientre posterior y uno anterior. Qué interesante, el mismo músculo es inervado por dos nervios diferentes. El posterior por el nervio facial y el anterior por el nervio trigémino. Muy importante. Está y poligástrico, por ejemplo, el recto del abdomen, que tenía varios vientres. ¿Lo ven? 1, 2, 3 y 4. Los famosos cuadritos del abdomen para aquellos jóvenes que hacen ejercicio, los atletas, y se les marca muy bien. Los famosos cuadritos. Está el músculo cuadrado, el cuadrado femoral. Los triangulares, por ejemplo, el triangular depresor del ángulo del labio. ¿Ven? Por ejemplo, el triangular, lo que es del abdomen, aquí abajo en la parte como músculo abdominal. Los redondos, redondo mayor, redondo menor, que forman parte de lo que es el área del cinturón escapular. Más adelante se estudiarán.
Los serratos son los músculos serratos que están aquí, serratos prácticamente. Piramidales, como le decía, el músculo piramidal o triangular, ¿ves? Prácticamente el piramidal que sería el músculo acá, que sería el músculo prócer aquí de la mímica, que lo estudiaremos más adelante. ¿Ves? Aquí una forma piramidal. Y el deltoide, forma de delta, los músculos deltoides del hombro. Ahora hay transversos, oblicuos, rectos, músculos rectos que a la vez poligástricos, y orbiculares, orbicular del ojo, orbicular de la boca. O sea que fíjense que la nomenclatura general de los músculos es importante. Este es un tema básico que le he ido dando para después, cuando veamos los grupos musculares específicos, intensificamos las características propias de esos grupos musculares. Muy bien, seguimos adelante. Este sería en cuanto a su forma y dirección de sus fibras. Hay algunos músculos que se encuentran en la mano, que son peniformes, bipeniformes, que especificaremos cuando veamos la mano futuramente. Nos falta un poquito para la mano. Bien, esto es nomenclatura general para los músculos. Seguimos adelante. Ahora, leyes de distribución de los músculos. ¿Ven? Prácticamente estos son pares. Fíjense que la mayoría de los músculos, como es lógico, hay dos cigomáticos mayor y menor, hay dos depresores del labio, dos músculos mentonianos, ¿ven? Dos músculos occipitofrontales, y así. Hay dos bíceps, hay dos tríceps, hay dos cuádriceps. Son pares, de acuerdo a la simetría bilateral del cuerpo humano. Estructuras segmentarias, como hablamos de las somitas y de los miotomas, esas son prácticamente que ellos van a salir a ese nivel y van a ser acompañados con sus nervios. Por ejemplo, el nervio mediano va a acompañar a músculos que están en la mano, los intercostales a los músculos intercostales, y así. Los que son del plexo lumbar, nervios, acompañan a los músculos, ya sea el psoas mayor, etc., y a los músculos que están en las piernas, el miembro inferior, el cuádriceps, el bíceps femoral, todo eso son por los plexos, ya sea el lumbar o sacro, van a ir con ellos. Quiere decir que esto es de forma segmentaria, al igual que los miotomas. Se extienden en líneas rectas, prácticamente se extienden en líneas rectas, de acuerdo a la posición anatómica, siguiendo la longitud del cuerpo humano. Se disponen perpendicularmente al eje de la articulación sobre la cual actúan. Lógicamente, un músculo, si la articulación del codo tiene este movimiento, el bíceps sobrepasa la articulación pasando perpendicularmente al eje de movimiento, si no, no la mueve, lógicamente. ¿Ven? Ahora, existen monoarticulares. ¿Qué quiere decir monoarticulares? Cuando sobrepasan una articulación. Serían biarticulares, ejemplo el bíceps, que sobrepasa la articulación del hombro, puedo elevar el brazo y puedo contraer el antebrazo. Quiere decir que sobrepasa al hombro y sobrepasa a la del codo, por algo es biarticular. Y están prácticamente poliarticulares, cuando sobrepasan más de una articulación. Los músculos del antebrazo, que llegan a la falange distal, ¿cuántas articulaciones no sobrepasan? Eso lo vamos a ver. Sobrepasan más de 5 articulaciones, hasta llegar a la falange distal. Quiere decir que son poliarticulares. Acción muscular sería agonistas, antagonistas y sinergistas. Un músculo es agonista cuando su contracción corresponde con ese movimiento que yo quiero. Por ejemplo, esta es la flexión, el bíceps en este momento es agonista, pero siempre a todo agonista tiene que haber un antagonista. ¿Qué quiere decir? Que ese antagonista no se puede contraer en el momento que estoy haciendo la flexión. Quiere decir que este tríceps, este bíceps, este tríceps para yo poder hacer la flexión, él se relaja. Ahí está haciendo las veces de antagonista, pero no es que sea que no quiere, sino que trabaja como antagonista relajándose. Por tanto, cuando yo hago la extensión, él es agonista
y este bíceps se convierte en antagonista. De no ser así, estamos en presencia prácticamente de un Parkinson. Recuerden que tiene el signo de la rueda dentada, porque no se ponen de acuerdo, como se dice, en contracción versus relajación. Esto es más profundo, se lo estoy dando a entender desde ahora, para que vean cómo funciona. Bien, este sería, por ejemplo, el bíceps es agonista en este caso, y antagonista sería el tríceps en este caso. Bien, muy interesante. Ahora bien, sinergista es cuando un músculo, por ejemplo, al bíceps lo ayuda el braquial. El bíceps se contrae y el braquial, que está debajo del bíceps, también se contrae. Hacen trabajo mecánico en el mismo sentido, ayudando al otro músculo. Por ejemplo, en el caso de cabeza y cuello, cuando veamos lo de la mímica, vamos a tener el músculo cigomático mayor, cigomático menor, que elevan el labio, en la sonrisa y la risa. Bueno, pues ellos son sinergistas. Pero el depresor del labio es antagonista del cigomático mayor, porque, lógicamente, para poder elevar el ángulo del labio, tiene que ceder el que es el depresor del ángulo del labio para poder elevar ese ángulo. Por tanto, ahí también se cumple, pero lo vamos a explicar cuando veamos músculos de la mímica más adelante. Esto es importante también, la ley es que distribución de los músculos y lógicamente, esto de la relajación y contracción está basado en neuronas que hay a nivel de la médula espinal. En el área gris hay neuronas que son positivas, neuronas que se positivizan o negativizan, basado en neurotransmisores que me ayudan a que se pueda producir este movimiento feliz, sin problema, cuando yo quiero y a la fuerza que yo quiero. Más adelante, futuramente, hablaremos de contracción muscular, no ahora en este momento. Muy bien. Ahora bien, según tipo de movimiento, ¿cómo pueden ser los músculos? Flexores y extensores. Cuando decimos flexor, grupo anterior del brazo, por ejemplo, flexor del antebrazo, extensor del antebrazo. Pongo ejemplo porque ahí es donde más se ve. Abductores y aductores. Abductores, aductores. O sea, abducción, aducción. Los músculos, por ejemplo, el deltoide, que está aquí, hace abducción. Y cuando cede él, por ejemplo, los redondos, etcétera, pectoral mayor, hace la aducción, acerca el brazo al plano medio. Lo separa, abducción. Lo acerca, aducción. Entonces quiere decir que pueden ser abductores y aductores. Eso se ve también en miembro inferior. O inclusive en la mano. Elevadores y depresores. Bueno, puede ser elevadores, el temporal eleva la mandíbula, el pterioideo lateral desciende la mandíbula, el platisma, que lo estudiaremos en cuello, desciende la mandíbula. Bueno, se estudiará en cuello, pero asociado con lo de la mímica. El platisma es un músculo de la mímica. ¿Está bien? Elevadores y depresores, rotadores mediales y laterales. Tengo el brazo, rotación medial, rotación lateral, ¿ves? Rotación medial, rotación lateral. Muy importante. Supinadores y pronadores. Miren, pronación, supinación, pronación, supinación. Esos son también músculos que participan en lo que es supinadores y pronadores. Eso se estudiarán. Miren, aductores a nivel del muslo, casi todo. Aductor magno, aductor mínimo, todo lo que es grácil, que serán estudiados en el muslo, grupo medial del muslo. ¿Ven? Los redondos, redondo menor, lo ven aquí, que acerca y a la vez rota prácticamente medialmente el húmero. ¿Ven? Son ejemplos que le voy poniendo porque estamos en un tema general. Ya les vuelvo a repetir, cuando veamos en cada grupo muscular específico, vamos a situar todas estas características a ese grupo muscular específicamente en ese tema. Bueno, tenemos entonces orientaciones y protocolos para el estudio de un músculo. Tal como vimos en los huesos, cuando se estudiaron los huesos, los músculos también necesitan una nomenclatura. Bueno, este es el nombre que incluye la clasificación o
a qué se parece, si es piramidal, como le decía, si es redondo, si es, etcétera. Por ejemplo, el bíceps, siempre pongo este nombre, pero puedo decir el músculo temporal. Situación, ¿dónde está situado? Extensión, ahí vamos a decir dónde está su cabeza principal o de origen y su cola o la inserción. Si no nos aprendemos el inicio y el final de este músculo, no vamos a saber lo que hace. Imposible, porque si no sabemos dónde se inserta, no sabemos a quién va a mover, ni qué articulación ha sobrepasado para moverla. Eso es importante desde ahora en la musculatura y nomenclatura muscular. Extensión. Inserción de origen, como le digo, inserción terminal. Esta es la cabeza y esta es la cola. Acción y función, claro. ¿Qué acción hace? ¿A qué articulación mueve? ¿Cómo lo hace? ¿De quién se auxilia? ¿De qué músculo? ¿De qué arteria lo está irrigando? ¿Qué nervio lo está inervando? De ahí viene entonces vascularización e inervación. Fíjense, en el caso de Netter, ayuda mucho porque, por ejemplo, aquí está en lo que es el redondo mayor y el redondo menor, aquí están, le da en rojo, pinta y valga como se dice, la publicidad que le estoy dando a Netter, porque es un libro que, así como el Moore y otros libros, no quiero especificar ahora para no crear problemas, pero hace una buena labor en lo que es la parte de inicio, lo pone en rojo, y la parte de terminación, por ejemplo, el supraespinoso, aquí está donde se inserta la cola. Este sería la cabeza y la cola. Ya sabemos entonces que sobrepasa la articulación del hombro y lógicamente por la situación que tiene va a ser abducción. Eso les ayuda a aprender la nomenclatura y la función de ese músculo. Por ejemplo. Y la inervación es importantísima, porque saber que el músculo supraespinoso es inervado por el supraescapular. Todo es un andamiaje muy interesante. Cuando se estudia músculo, por eso hay que venir a nombre de dónde se encuentra, dónde se extiende, dónde se inicia y dónde se implanta él, qué función y quién le lleva el oxígeno por la vascularización y quién lo inerva. Eso es totalmente importante. Si no se estudia un músculo así, jamás podrá aprenderse una patología. Así es la cosa. Bueno, ya vamos a ver entonces, cuando vemos todas esas generalidades de músculo, vamos a ir entonces a fascia y músculo de la calvaria. Simplemente, tenemos que, en lo que es la cabeza, hay una fascia galea que se llama, o epicraniana, que va a unir a dos músculos, sería el vientre occipital y el vientre frontal del occipito frontal. Por eso hay una fascia epicraniana galea, hay una fascia temporal que cubre al músculo temporal, que se inicia en la línea temporal superior y termina en el arco cigomático, cubriendo al músculo temporal, la fascia parotidia, que cubre a la parótida, y la fascia bucofaringea, que es esta azulita que se ve ahí, que está en la parte posterior toda de la faringe, que esta fascia bucofaringea se extiende prácticamente al tórax, formando parte del espacio retrofaringeo. Muy importante eso. Ese espacio retrofaringeo es abierto al tórax. Dato importante que les doy, cuando estudiemos cuello, vamos a puntualizar bien eso. Músculo sería el occipito frontal, este que está aquí, vientre occipital, vientre frontal. Músculos auriculares, auricular superior, anterior y posterior, ahí están, aquí están. Y irrigación arterial, bueno, la arteria supraorbitaria, aquí prácticamente, que es rama de la arteria oftálmica, una de las ramas. Arteria temporal superficial, que asciende, eso lo vamos a ver ahora, y arteria occipital posterior, que va hacia la parte posterior, que es uno de los grupos posteriores de la arteria facial. Muy bien, y aquí inervado por el séptimo par. El séptimo par va a inervar al vientre posterior y al vientre anterior, al occipital y al frontal. De ahí entonces que el frontal, esta parte del frontal, son músculos que están incluidos dentro de la mímica. Muy importante, porque eleva las cejas y arruga la frente.
Muy bien, músculo de la carparia, aquí lo tenemos mejor ahora. Ya estamos aquí hablando del músculo epicraniano. Aquí está la barea o prorótica con el vientre anterior y posterior, prácticamente. Tiene lo que es el músculo auricular, que el músculo auricular que tiene superior, posterior y anterior, como lo habíamos dicho ya, prácticamente. Este músculo es fácil, no tiene mucha, él se inserta, fíjense, lo que es el vientre occipital va de la línea nucal superior a la fascia, y lo que es el frontal va de la fascia epicraniana hacia la piel de la ceja. Acuérdense que vamos a ver, antes de ya terminar hoy, vamos a ver algunas características de los músculos de la mímica que lo difiere de los músculos esqueléticos en general, a pesar de ser músculos de tipo de fibra esquelética, pero tienen diferentes tipos de inserción. Estos serían los músculos de la carparia, fundamentalmente. Función de estos músculos: el occipito frontal, lógicamente, mueve el cuero cabelludo y eleva las cejas y arruga la frente, como lo habíamos mencionado. El auricular, mover las orejas prácticamente, pero ¿qué pasa? Que esta función está más desarrollada en los elefantes, en los perros, en los gatos. Usted ha visto un gato mirando para allá y sin embargo la oreja está para atrás, porque esto está muy desarrollado en ellos para tener una audición más aguda, como se dice, porque esto es un mecanismo de defensa de ellos y ellos necesitan más la audición muchas veces que nosotros, prácticamente. Ok, y esto es importantísimo que ustedes lo sepan, la función de estos músculos y su inervación. Irrigación arterial y inervación de los músculos de la carparia. Está la arteria temporal superficial, fíjense que es la rama final de lo que es la carótida externa, ya la estudiaremos, y se divide anteriormente con la parte frontal y ayuda a lo que es la arteria occipital, y lo que es la frontal, aquí ayuda al músculo, la supraorbitaria ayuda al músculo frontal, la temporal sobre todo es la que más irriga. Y está la arteria occipital del grupo posterior de la arteria, esta es la arteria carótida externa. Recordad, la carótida interna no tiene ramas a nivel del cuello. Entra al cráneo y da su rama, pero solamente la carótida externa va a tener ramas. Sería la del grupo anterior, el grupo medio, que es la temporal superficial, que va a irrigar gran parte de estos músculos que están aquí. La inervación es el séptimo par. Hay el facial, ¿ves? Tiene un músculo, un auricular posterior, auricular magno, ¿ves? Que va a inervar toda la parte del músculo occipital. Está la rama aurículo temporal, que va a llevar, además de el petroso menor, que va a la parótida, sigue hacia arriba para inervar lo que es aquí el músculo, toda la parte de la fascia, músculo auricular y músculo, parte más superior del frontal. Y aquí sería el facial. Después que pasa la parótida, tiene las 5 ramas fundamentales. Una de ellas es la más superior, la temporal. Aquí va a inervar el músculo en la parte frontal del occipito frontal. Muy bien. Músculos mímicos, algunos aspectos de interés. Fíjense, a diferencia de los músculos esqueléticos, carecen de inserción en hueso. O sea, para poder mover lo que es dar la expresión, ellos se insertan en piel y mucosa, prácticamente. Quiere decir que ellos, por ejemplo, este cigomático mayor y menor van al labio, pero no a hueso, sino que su inserción su inicio es el hueso, pero no se adhieren a otro hueso, sino que a piel y mucosa. Carecen de fascia y contraen, se ponen en movimiento la piel y provocan los diferentes estados de expresión, formas mímicas, y de ahí los cambios axiles de la cara. Por lo general se encuentran alrededor de orificios, por ejemplo, mira la boca, cuántos músculos no hay, incluyendo el risorio, los que deprimen, los que elevan, aquí el orbicular que cierra, de los párpados que eleva, aunque
está el orbicular de los párpados, que tiene 3 posiciones, lo vamos a estudiar después, y el que fruye el ceño, ¿ves? Lógicamente el occipito frontal, que lo acabamos de ver, que eleva las cejas. Prácticamente están alrededor de estos orificios naturales y se clasifican en esfinterianos o dilatadores. Los dilatadores están siempre de forma vertical al agujero, y los que son prácticamente esfinterianos están de forma orbicular. Ok, esa es la disposición que tienen algunos músculos de la mímica. No lo vamos a ver en el día de hoy. Por nada les pongo simplemente una anatomía aplicada de una anatomía aplicada en la parálisis. Por ejemplo, hay dos tipos de parálisis facial: la parálisis facial central y la parálisis facial periférica, que vamos a profundizarla más cuando veamos los músculos de la mímica en el próximo tema. Periférica quiere decir que se afecta todo. Por ejemplo, en este lado de acá, miren cómo se arrugó esta frente, se eleva la ceja y el labio, lo que es la comisura labial, está desviada al lado izquierdo. Quiere decir que la parálisis es derecha, pero de tipo periférica. Quiere decir que no puede elevar esta ceja, el ojo se mantiene lógicamente más abierto, porque predomina ¿quién? Prácticamente, ¿quién cierra el ojo? El séptimo par. ¿Quién lo eleva? ¿Quién lo abre? El oculomotor. ¿Ves? El oculomotor y el músculo de Müller, inervado por el simpático. Quiere decir que el ojo lo ven más abierto que este. Y quiere decir desviado hacia el lado izquierdo. La parálisis sería entonces periférica, y aquí hay una hipofunción o disfunción del músculo de la parte frontal, del occipito frontal. Esto es una parálisis facial periférica. Es el único ejemplo que les pongo ahora ahí para que vean cómo funciona, ya que vimos hoy el occipito frontal y los auriculares. No vimos más ningún músculo. Ya veremos la mímica más profundamente después, explicando bien la vía facial asociada con esta musculatura, porque es el nervio facial el que nos atañe. Pueden ir revisando ya el nervio facial si quieren, para entender mejor futuramente esta clase que vamos a dar futuramente de los músculos de la mímica. Una clase muy interesante, con mucha semiología. Lleva mucha semiología, por lo que tanto ayuda la semiología facial a un paciente cuando llega con un stroke, a emergencia, etc. Muy bien, yo creo que el tema ha sido bastante resumido, bastante escueto, pero solamente recuerden que los estimulo a profundizar en los temas, sobre todo en mis clases. Por tanto, le doy las gracias en el día de hoy y dejándole una frase muy interesante que muchas veces no valoramos. Las personas fuertes sonríen con el corazón roto. Aún teniendo el corazón roto, sonríen. Lloran a puerta cerrada. No le dan a los demás esos malos ejemplos. Como se dice, se tragan sus problemas y no se los transmiten a los demás. Así tiene que ser un médico. El médico tiene que dejar los problemas en su casa y no llevarlos a emergencia, no llevarlos al consultorio. Cuando viene un paciente buscando salud y buscando ayuda psicológica, etc., pues ese médico mejor que no vaya a trabajar, que lleve sus problemas a la consulta. Y pelean batallas de las que nunca nadie se entera. Resuelven sus problemas y no se los comparten a nadie. Tratan de que ese vecino, esa sociedad, ese paciente no se lleve ese problema para su casa, el que usted tiene, no se lo transmite. Esto es muy importante, esta frase que les acabo de poner. Así que seguimos adelante ya con nuestro próximo tema, los músculos de la mímica. Les prometo que tocaré alguna cosita interesante, lo que tenga mejor relación con los músculos de la mímica, pero para siempre ir repasando y repasando los temas, porque mi objetivo es que ustedes aprendan. A todos los suscriptores que sigan dándole a la campanita, por favor, para que les llegue el video espontáneamente, aunque no lo vean en ese momento, pero ya saben que les llegó. Y compartan mis temas, porque van con todo amor y todo cariño para facilitarles el estudio a ustedes. Seguimos adelante, mucha salud y siempre con Dios en el corazón. Nos seguimos adelante.